Ok, bueno, les doy la bienvenida a todas y todos a la octava clase de ADI, de donde vamos a seguir viendo inferencia estadística. Esta es la PPT 6 por si acaso, si la quieren buscar, pero es realmente esta es la octava clase que estamos viendo, para que vean en el calendario un poco cómo vamos cambiando un poco la programación, que igual al final vamos a llegar bien a la evaluación, así que no hay mayor problema con eso. El objetivo de la clase, ya, porque vamos a seguir viendo inferencia estadística, vamos a seguir viendo estimación de parámetros, pero ahora, ya, vamos a levantar un supuesto que teníamos en la clase pasada, ya, y que básicamente es el que permite, ahora sí como definir inferencia estadística en condiciones, ya, porque finalmente habíamos dicho que inferencia estadística, que era una herramienta para tomar decisiones, es básicamente concluir con criterios poblacionales a partir de datos muestrales, ya, ese es el objetivo. Ya, pero el asunto es que, bueno, ya esta gráfica ya estaba, me la voy a saltar un poco porque básicamente es lo mismo que decíamos anteriormente en el sentido de decir que la inferencia estadística nos permite a partir de una muestra finita obtener conclusiones que pueden ser aplicadas a una muestra de tamaño infinito, ¿ya? Como si hubiésemos hecho infinitos experimentos, pero como no hicimos los infinitos experimentos, tenemos un grado de incerteza. Entonces, básicamente, ese es el trade-off que conversábamos ayer, el compromiso que hay entre certeza y capacidad de tomar una decisión. ¿Ya? Habíamos hablado también, bueno, un poco de contexto simplemente, que el método de inferencia que estamos viendo es el método de estimación de parámetros. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que somos capaces de estimar parámetros poblacionales, porque estamos infiriendo, es decir, el valor de, en este caso, la media poblacional, y recuerden que esto también se puede aplicar a la dispersión. ¿Ya? Solamente que si queremos usar inferencia para evaluar la dispersión, tendríamos que usar las distribuciones de probabilidad asociadas a la dispersión, ¿ya? Y en particular hay una que se llama distribución chi cuadrado, que es la que se usa, y la otra se llama distribución F, ya que se las dejo ahí como recordatorio, porque básicamente se puede hacer lo mismo, pero hay que operar con otras distribuciones, eso es todo. En este caso vamos a seguir trabajando con el método de estimación de mu, ¿ya? Entonces básicamente vamos a continuar con esta idea, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que para estimar mu necesitábamos partir de información de su estimador muestral, ¿no es cierto? Eso implicaba entonces que si quería llegar a mu tenía que partir de la información de el promedio de los datos que obtenía en una muestra, y para eso entonces habíamos dicho que necesitábamos conocer cómo se distribuían, ¿ya? Y esa distribución era básicamente saber qué características tenía la función de densidad de probabilidad de un promedio, ¿ya? ¿Y qué habíamos sacado limpio de eso? Que si es que la variable aleatoria, la respuesta de mi experimento, ya se comporta de una manera normal, que una determinada media y una varianza o una desviación estándar poblacional determinada, habíamos llegado a la conclusión de que el promedio de datos también se comporta como una normal que tiene que, de manera adecuada, de hecho, como muy bien, porque el hecho que mantiene la misma media, y por lo tanto si sacamos información con X, también va a servir para X promedio, con el objetivo final de obtener la media poblacional, pero la gracia que tenía esto era que tenía una dispersión más chica, y entonces eso implicaba que para un mismo nivel de certeza obteníamos una mayor resolución, en el sentido que teníamos más acotado el intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, a partir de este teorema del límite central, ¿ya? eh, a partir de este hallazgo, de hecho, lo que hacíamos era identificar una metodología, una herramienta, un instrumento que nos permitía saber el valor de la media poblacional, ¿ya? Pero, por supuesto, habíamos dicho que teníamos que saberlo con un determinado índice de certeza porque no habíamos hecho infinitos experimentos. Entonces, una vez que definíamos este índice de certeza, que era un valor que la estadística no lo proporcionaba, sino que lo proporcionaba la normativa o el contexto con el cual estábamos aplicando la estadística, en el sentido de si estábamos trabajando con alimentos, con medicamentos o con un proceso productivo que no tiene, no sé, que no tiene no genera problemas, por ejemplo, para la salud pública. Entonces probablemente el índice de certeza iba a ser distinto, ya entre esos distintos conjuntos de procesos, ya porque la normativa definía distintos índices de certeza, ya que uno permitía equivocarse más o menos en el sentido de tener una mayor o una menor resolución, ¿ya? Entonces, a partir de eso definimos el concepto de intervalo de confianza, la herramienta de intervalo de confianza, la cual en un caso lo que hacía era limitar el intervalo de confianza, perdón, limitaba la media poblacional por abajo y por arriba. Y este era el intervalo de confianza más probable, de los valores más probables de, en este caso, la variable, la media poblacional, y que
básicamente nos decía que no tenemos idea dónde está centrada la PDF de nuestro proceso, ¿ya? Pero sabemos que esa PDF está encerrada entre estos dos límites, o sea, puede ser cualquiera de ellas, ¿ya? Pero está acotada en un determinado rango bien definido, ya en un valor finito bajo y un valor finito alto. Y con esto básicamente la idea era usar este intervalo cuando queríamos evaluar si es que la media poblacional se encontraba dentro de unos determinados valores. ¿Ya? Entonces ahí podíamos hacer la comparación, por ejemplo, con una determinada normativa. ¿Ya? Luego teníamos el intervalo de confianza en este caso. Este intervalo de confianza nos generaba una cota inferior, ¿ya? En el sentido de que decíamos, la media poblacional va a estar desde este valor hacia allá. Entonces, ¿qué podíamos usar con este intervalo de confianza? Podíamos intentar responder a la pregunta, ¿es a lo menos este valor? Entonces decíamos, por ejemplo, en el caso del vino, ¿no es cierto? Que decíamos que el vino tenía que tener una graduación alcohólica de 11 grados. Entonces, si es que, por ejemplo, nosotros teníamos, en este caso, una media que se limitaba por abajo en 12, entonces es a lo menos 12, lo que implicaba que es más grande que 11 y por lo tanto cumplía con una determinada característica, una normativa. ¿Ya? Y en el último caso, en el último intervalo, es el intervalo de cota superior, que te dice básicamente que por arriba puedo acotar la media poblacional por este límite, ¿ya? Y en este límite nos permitía intentar responder a la pregunta, ¿es a lo más este valor? En el sentido, acá estábamos hablando, por ejemplo, del problema de los snacks, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que el snack, para que la humedad, por ejemplo, humedad recomendada de los snacks iba a ir desde 0, por supuesto, cuando no tenía nada de humedad, lo cual era imposible, hasta 3. Y en el caso nuestro, por ejemplo, habíamos descubierto en nuestros experimentos que la humedad del snack iba a ir, el valor máximo en este caso era 3,001, creo que era algo así. Entonces, básicamente, ¿qué decíamos acá? Básicamente decíamos, como el valor es a lo más 3,001 y el límite máximo era 3, no podemos decir que nuestro proceso cumple con las características que queremos, porque podría ser más grande la humedad. Entonces, esos eran los ejemplos que habíamos visto y que los vamos a volver a revisar de todas maneras. ¿Ya? Y claro, ahí está básicamente como una guía que les puede servir para trabajar. El tema en todo esto es que, si observan, ¿ya? Y que aquí está básicamente esta PPT, si observan, todo lo que hicimos nos permite definir información respecto a un parámetro poblacional, ya que corresponde a la media poblacional. Pero el problema es que para eso, al otro lado del intervalo, ¿ya? Si nos fijamos a la izquierda o a la derecha, o a la izquierda o a la derecha, dependiendo del intervalo que estén mirando, se van a dar cuenta que hay una parte en rosado que es un dato muestral, ya que corresponde al promedio. Pero hay otra parte que es un dato poblacional, que es el sigma, ¿ya? Y ese sigma se tiene que conocer de la población para poder hacer esto. Entonces acá aparece una especie como de, de, de problema que no tiene ni un comienzo ni un final, porque básicamente se está ocupando la inferencia y uno dice, básicamente, voy a usar la inferencia para conocer un parámetro poblacional, pero para conocerlo necesito un parámetro poblacional. Ya en este caso ahí está, necesito este parámetro poblacional. Entonces es como no está cumpliendo el objetivo la inferencia, porque básicamente para obtener información poblacional igual necesito información poblacional. ¿Ya? Entonces, con base en eso, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Ya? Y esa pregunta se la hizo una persona hace mucho tiempo, ya hace más de un siglo, que es este señor que se llama William Seeley Gosset, que básicamente dijo, claro, si yo, por ejemplo, quiero hacer todo este análisis y necesito conocer sigma, pero ¿qué pasa si no lo conozco? ¿Qué se puede hacer? ¿Ya? Y eso era una pregunta que, de hecho, a principios de 1900 hubo un gran auge de estadísticos, ¿ya? De gente que se dedicaba a la estadística, y estas personas que se dedicaban a la estadística, en general la ocupaban para hacer análisis poblacionales de gente en general, así como de etnias, por ejemplo. Hay, de hecho, la estadística tiene una historia bien triste en relación a este sentido, en este sentido, porque básicamente durante mucho tiempo se ocupó para comparar la inteligencia de distintas etnias, ¿ya? De manera errada, por supuesto. ¿Ya? Pero mucha gente, aplicando los procedimientos estadísticos, por ejemplo, era capaz de decir que una determinada etnia, por ejemplo, de piel más oscura, era menos inteligente que una etnia de piel clara. ¿Ya? Y eso lo sacaba a partir de los datos. ¿Ya? Y ahora uno sabe que eso no es así, ¿ya? Pero en ese momento eso era lo que decían los datos.
¿ya? Y los datos efectivamente decían eso, pero el problema es que el análisis era el que estaba malo, ¿ya? Porque básicamente lo que decían ellos, por ejemplo, es que la población, no sé, afroamericana, porque básicamente hablaban, o la población negra, por ejemplo, era, por ejemplo, vamos a decir, población uno era menos inteligente, su inteligencia era menor que por la población 2, ¿ya? La población 2. Entonces ellos, todo este análisis lo sacaban a partir de los datos, por ejemplo, los coeficientes intelectual de la población uno con respecto al coeficiente intelectual de la población 2. Y demostraban que esto era así, que era mayor. Entonces decían, claro, como acá tenemos una etnia y acá tenemos otra etnia, entonces básicamente el problema son las etnias, ¿ya? Y ese es un análisis muy malo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el experimento, que no es un experimento activo, sino que es un experimento observacional en retrospectiva, básicamente uno tendría que bloquear todas las variables excepto la etnia, ¿no es cierto? Uno tendría que bloquear todas las variables que podrían afectar al coeficiente intelectual y dejar solamente controlar la etnia, lo cual no se puede hacer. Entonces, básicamente estos señores que aplicaban estadística de esta manera, analizando las poblaciones, se les olvidaba que, aparte de lo que podría llegar a afectar, que es mentira, la etnia, también afectaba, por ejemplo, la alimentación, afectaba, no sé, pues, la presencia de los padres y las madres, afectaba, por ejemplo, otros elementos que son básicamente culturales y que son mucho más importantes, que son de hecho importantes. Entonces, básicamente, uno estaba comparando personas con una determinada etnia, pero que estaban malnutridas y una serie de elementos, versus otra etnia que estaba bien nutrida, con ayuda de sus padres y madres, etc. Entonces, básicamente, a partir de eso, la conclusión no era que la etnia era el problema, sino que los factores sociales eran el problema. ¿Ya? Entonces, me desvío un poco del tema para contarles que esto es un ejemplo, ya que durante mucho tiempo como que le dio una mala fama a la estadística, porque esto es mentira, pero la estadística lo prueba. ¿Ya? El problema es que la estadística prueba las cosas a partir del supuesto que nosotras y nosotros hacemos bien un experimento, o sea que bloqueamos las variables de manera adecuada. Y en este caso, todas estas variables no estaban bloqueadas. Entonces, el problema no era la estadística, sino que era lo que está antes, el diseño experimental. Eso estaba mal. Entonces, eso, para hacer todos estos análisis, lo hacían con datos poblacionales, tenían muchos datos, los bioestadísticos en ese momento. ¿Ya? Y el problema era que si uno quería ocupar la estadística, entonces tenía que, básicamente, por ejemplo, aplicar inferencia, tenía que conocer el sigma. Y estos señores que estaban acá no les generaba ningún problema, los señores que estudiaban este tipo de problemas, porque tenían muchos datos y por lo tanto conocían básicamente los sigmas, por ejemplo, de la población uno o de la población 2 los conocían, porque tenían muchos datos. Pero, si es que la estadística se quería aplicar para la industria, por ejemplo, ya no para este análisis errado, pero no relacionado con la industria, entonces el problema era que también necesitábamos sigma. Y esto fue un quebradero de cabeza para este señor, para William Sillicauset, ya porque este señor estaba tenía como meta mejorar las características de una determinada cerveza, una cerveza negra, de hecho. ¿Ya? Entonces, lo que este señor postulaba era que, si es que, por ejemplo, si ustedes piensan que esto es como una especie de lugar de plantación, ya de cebada, por ejemplo, el señor postulaba, su hipótesis, era que las condiciones de plantación de la cebada influían finalmente en las características de la cerveza. Entonces podíamos tener distintas condiciones de siembra, por ejemplo, y de crecimiento de la cebada, vamos a poner, por ejemplo, tres condiciones distintas representadas con estos tres colores, y básicamente lo que quería él, ya luego era producir cerveza con estos tipos de cebada distintos y evaluar cuál era la mejor condición para la producción de la cebada y por lo tanto lo que entregaba una mejor cerveza. ¿Ya? El problema de todo esto es que si queríamos hacerlo utilizando las herramientas de inferencia de la época, teníamos que conocer un sigma, el cual era imposible de conocer. ¿Ya? Porque eso implicaba tener una cantidad muy grande y manejable, de hecho, de terrenos plantados, con la consiguiente pérdida asociada a aquellas condiciones que no tuviesen buenos resultados. ¿Ya? Entonces, como hacen eso, la aplicación de la estadística en los procesos productivos se hacía inviable, porque se necesitaba información muy grande. Entonces este señor dijo, la verdad es que esto es un problema abierto, y se fue a trabajar a un laboratorio, se fue a trabajar al laboratorio de Fischer, que era un prominente estadístico de la época, y este señor
lo recibió en su laboratorio, estuvo trabajando alrededor de 2 años, con base en intentar resolver este cuestionamiento, este predicamento de cómo podíamos sacar acá el sigma. Y lo que se le ocurrió fue básicamente usar su estimador. En vez de usar el sigma, dijo, usemos el estimador y veamos qué pasa. ¿Ya? Y el estimador, ¿por qué? Porque era lo que más mejor se conocía de sigma, en ese caso es el SDX. ¿Ya? Entonces lo que hizo este señor fue evaluar qué pasaba con la distribución de probabilidad si es que en vez de generar una variable adimensional z, donde aquí teníamos metido el sigma, que en este caso para el del promedio es sigma partido por raíz de n, ocupábamos entonces el s de x partido por raíz de n. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Y le cambió el nombre, de hecho, le puso en vez de distribución z, le puso distribución t. ¿Ya? Y entonces lo que hizo fue una serie de experimentos, ya que son muy bonitos, ya, pero no sé, bonitos en el sentido de que son muy didácticos los experimentos, y que se trataba, por ejemplo, de generar condiciones o experimentos con salidas aleatorias, ya con resultados aleatorios que se comportaran de manera normal. Ya, por ejemplo, tirar dados, pero tirar de muchos dados. Que le había contado la otra vez que eso implicaba, el teorema del límite central decía que la suma de todos los dados generaba una distribución normal. ¿Ya? Entonces, básicamente, imagínense que puede ser eso. Y entonces lo que hizo este señor fue, a partir, por ejemplo, imagínense que teníamos muchas tiradas de dados, ¿ya? Imagínense entonces que acá está la sumatoria de la tirada de los dados, porque lo que importaba era, recuerdan, la suma de los elementos aleatorios generaban entonces esta distribución normal. Entonces, por ejemplo, imagínense que acá tiraba, no sé, desde dado 1 hasta el dado 10, por ejemplo, y eso lo hacía muchas veces, no sé, 1000, 1.000.000 de veces, ¿ya? Voy a poner acá 1, 2, voy a poner acá experimento 1, 2, 3, hasta un experimento, un n muy grande, ¿ya? Entonces lo que hizo este señor, ya con esta idea que tenía en la cabeza, es de manera experimental evaluar qué pasaba si es que lo que hacía era, por ejemplo, tomar aleatoriamente, azarosamente, por ejemplo, dos datos, calcular su promedio, ¿ya? Y aparte, con esos, por ejemplo, dos datos, calculando su promedio, calculaba también su desviación estándar, el SDX, ¿ya? En este caso, el SDX de dos datos, o sea, el SDX del promedio de dos datos, que, de acuerdo al teorema del límite central, sería el SDX partido por raíz de n. ¿Ya? O sea, eso es SDX promedio. ¿Ya? Entonces, lo que hacía fue, azarosamente, por ejemplo, tomar este dato y este dato, promediarlo, y entonces sacarle la desviación estándar, y hacer eso con, bueno, conjunto de todos los datos que había, que eran muchos. Y entonces lo que hizo, ya, fue luego tomar un histograma, ya, calcular la frecuencia relativa, y en este caso dividirlo por el delta X, que correspondía a el ancho del histograma, de acuerdo a lo que ya hemos conversado en varias oportunidades. Y entonces lo que hizo fue graficar acá el X promedio primero. Entonces tenía una cosa como esta, por ejemplo, que era de esperar, tomando en cuenta que básicamente se estaba comportando normal, teorema del límite central. Pero acá lo que hizo fue también entonces decir, mira, ¿qué pasa si yo defino una variable auxiliar que la voy a llamar variable t? Y entonces tomo esa variable t y hago la transformación en este eje. ¿Ya? Entonces acá le resto la media, porque básicamente la media con tanto dato al final se conoce. Y a esto, en vez de dividirlo por el sigma, lo divido por el S de X promedio, o lo que es lo mismo el S de X partido por raíz de n. Y entonces lo que se dio cuenta era que básicamente esta forma se mantenía cuando el delta X tendía a cero, que es lo mismo cuando el n tiende a infinito. Se dio cuenta que esta función ahora, cuando tengo infinitos datos, se mantenía. Ya pasaba esto. Ya, seguía pasando eso. Pero sucedía que a medida de que yo aumentaba el número de datos, ¿ya? Aumentaba este raíz de n, ¿ya? Lo que pasaba era que se obtenían distintos, por ejemplo, si en vez de tomar, a lo que voy es que si en vez de tomar dos datos, tomaba tres, tomaba cuatro datos y hacía este mismo experimento, lo que pasaba era que o esto hacía así para n chicos, ¿ya? Para n chicos sucedía eso, ya que era básicamente una distribución como muy ancha, y para n grandes sucedía esto. O sea, sucedía que se hacía muy esbelta. Esto era para n grandes. O sea, para hartos datos
tomados de manera azarosa y agrupados sacando el promedio de su desviación estándar. Y de hecho, para n grandes se dio cuenta que esto se parecía mucho a la distribución normal. Lo cual era de esperar tomando en cuenta que para n grandes, el S de X promedio se debiese parecer al sigma de X promedio, porque tengo n grandes. O sea, por ejemplo, si yo hago un promedio en vez de con 2 datos, con 30 datos, entonces ese S de X se parece mucho al sigma de X. ¿Ya? Entonces resultaba que cuando hacía con 30 datos o más, lo que observaba era que esto ya se parecía mucho a una distribución normal. Entonces dijo, lo que yo puedo hacer entonces es yo definir una distribución que se llama la distribución T, ¿ya? Que se define de la forma que ahí aparece como el promedio menos el mu de x partido por s de x raíz de n, de esa forma. Y entonces lo que hizo fue buscar una función que se ajustara a esa distribución de densidad de probabilidad, a la PDF. ¿Ya? Pero como la PDF era distinta para distintos valores de n, esta distribución PDF tenía que estar parametrizada por el número de datos con los cuales se calculaba el promedio. ¿Ya? Y entonces, con base en esta idea, ya se fue trabajando con los datos que tenía, no solamente con este experimento aleatorio, sino que con muchos otros, y entonces llegó a esta forma de distribución, ya que básicamente es una distribución que se llama distribución T de student, que tiene una función, ya eso es una función que se llama función T de student, ¿ya? Y esa función T, ¿ya? Como les decía, está parametrizada, ¿ya? Es una función que depende del valor de T para distintos valores de T. Por ejemplo, este X promedio menos mu X partido por S raíz de N, o S, para distintos valores de este T que yo defino de esta manera, ¿ya? Lo que se obtiene es un valor de la función, ¿ya? Pero como recordamos, esto es una PDF, y por lo tanto, para obtener la probabilidad, habría que integrar, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que si es que yo obtenía un T, ¿ya? Un valor de T, con un N igual a 2, por ejemplo, el valor que se obtenía se leía acá. Pero si yo lo obtenía en vez de con igual a 2, lo obtenía con N igual a, por ejemplo, con otro color, con 4, entonces el valor ya no se leía en esta gráfica, sino que se leía en una que estaba más arriba, que era más esbelta, ¿ya? Y aquí es básicamente que se parametrice. Entonces, esta parametrización es una forma de describir esta función de densidad de probabilidad que se usa igual que la distribución Z, solamente que se divide por S en vez de por sigma, y que uno tiene que conocer el número de datos con los cuales se obtuvo con los cuales se obtuvo S para calcular la probabilidad y para calcular el intervalo de confianza. Y lo que hizo fue, en vez de parametrizarla por el N, lo parametrizó por N-1. ¿Por qué por n-1? Porque con n-1, ¿ya? Son los grados de libertad que se usó para el cálculo de S. Hay un error, de S. ¿Ya? Porque claro, si por ejemplo yo saco esta desviación estándar y la saco con 10 datos, entonces yo sé que estos 10 datos generaron n-1 grados de libertad igual 9. Entonces lo que dijo fue, yo la voy a parametrizar con, en vez de por n, por n-1. ¿Ya? Y entonces lo que ustedes ven acá, esta es la distribución T para los S calculados, que les voy a pintar con rosado, es la distribución de densidad de probabilidad para los datos que se comportan de manera normal, ¿ya? Obtenidos, o sea, adimensionalizados con la distribución T, ¿ya? Que tiene esa forma, que está ahí, parametrizados con la distribución T, que tiene esa forma, y que se lee, en este caso, la distribución de probabilidad o el histograma, cuando el n tiende a infinito, para aquellos datos que se obtuvieron para aquellos promedios que se obtuvieron con 2 datos, y por lo tanto su desviación estándar se obtuvo con 2 datos, por lo tanto con 1 grado de libertad. ¿Ya? Esta, por ejemplo, que aparece en la flecha, corresponde para un promedio de n igual 11 datos, ¿ya? Y por lo tanto tiene 10 grados de libertad la desviación estándar muestral. ¿Ya? Y esta que está acá, que dice k infinito, es lo que pasaba, lo que observó este señor cuando tiraba muchos datos. Ya cuando tomaba muchos datos para calcular promedios, que era que esta distribución se parecía a la normal. Entonces, cuando dice acá, cuando yo tengo en el infinito, o sea, cuando tengo infinitos datos para calcular promedios, entonces resulta que esto se comporta de manera normal.
como la distribución normal con media 0 y desviación estándar o varianza 1. La distribución t, ¿ya? La variable auxiliar t también está centrada en 0 porque yo resto siempre la media, pero la desviación estándar ahora es un poco distinta, no es 1, sino que depende de los grados de libertad, ¿ya? Y la ecuación que rige esta campana, que ahora está parametrizada por los grados de libertad, es esta que está acá, ¿ya? Es ese. Este es el f de t, ¿ya? F de t, de hecho, coma k, o coma, ustedes pueden ver también como nu es igual a k, es igual a n-1, es igual a grados de libertad. Grados de libertad para S de x, ¿ya? Entonces, básicamente, dependiendo del valor de los grados de libertad, entonces aquí está, uno se mete acá, por ejemplo, ¿ya? Y con el valor de t, que está acá, va calculando entonces estas distintas alturas, ¿ya? Y estas alturas luego se integran, y esa integración entonces es lo que da la probabilidad, ¿ya? Y si el n es muy grande, si es de 30 datos en adelante, lo que pasa es que el S tiende al sigma y por lo tanto esta función tiende también a la distribución normal, ¿ya? Entonces, para calcular en este caso la probabilidad, ¿ya? Yo tendría entonces que integrar, ¿ya? Que es básicamente esto que yo les muestro acá. O sea, si es que yo, por ejemplo, tengo el promedio de datos, o sea, podría usarla para, si yo conozco el mu de x y conozco el s de x, x partido por raíz de n, entonces podría calcular la probabilidad de que un promedio sea menor o igual a un determinado valor. ¿Y cómo lo haría? Básicamente aplicando entonces la transformación para que me quedara en t. Y entonces ocuparía t, la distribución t, para calcular la probabilidad, para lo cual antes, cuando yo tenía la distribución z, necesitaba la probabilidad para conocer el valor de t. O en este caso, el valor de t para conocer la probabilidad, dependiendo si era la directa o la inversa, que eso lo conversamos en la clase pasada. Pero, cuando estoy trabajando con la distribución t, necesito entonces la probabilidad, por ejemplo, y aparte necesito los grados de libertad. Porque si es que no los tengo, entonces no puedo saber a qué función tengo que integrar. ¿Ya? Pero entonces, aparte de calcular la probabilidad, que nosotras y nosotros en este curso se puede, pero no lo hacemos porque no tiene mucha utilidad, la distribución t sirve para calcular intervalos de confianza, que para eso sí que lo vamos a usar. Sirve para la inferencia. ¿Y por qué sirve para la inferencia? Porque, a diferencia de la distribución z, la distribución z ahí aparecía un sigma. Y ese sigma era el que hacía que quedara dependiendo el intervalo de confianza de la información poblacional. En cambio ahora, depende de ese. Entonces ya no va a aparecer el sigma. Y de hecho, esa es la idea, ¿ya? En Excel lo vamos a usar, pero básicamente en Excel aquí está cómo se calcula la probabilidad, que es con la distribución t normal en este caso, tn, donde se ingresa con el valor de este valor límite y los grados de libertad, ya que sería n-1, ¿ya? Y hay que agregar este parámetro, esta entrada acumulado verdadero para que te entregue el área bajo la curva, ¿ya? Pero lo interesante de hecho es la inversa, porque esa es la que vamos a usar, y que básicamente, conociendo la probabilidad, obtenemos el valor de t, que hace que la probabilidad hacia la izquierda sea el valor conocido para unos determinados grados de libertad. Entonces uno tiene que ingresar con el valor de la probabilidad hacia la izquierda, que es 1 menos alfa, y en este caso el valor de los grados de libertad. ¿Ya? Y de ahora en adelante, la nomenclatura que vamos a usar es t y sub PR, que corresponde a la probabilidad, si en este caso es 1 menos alfa, entonces PR es 1 menos alfa, grados de libertad. Y esa es la nomenclatura que vamos a usar, esta que está aquí abajo. Ya que lo voy a anotar bien, de hecho. Sería el t de la probabilidad, grados de libertad. ¿Qué probabilidad? La probabilidad hacia la izquierda, recuerden siempre. Y hacia la izquierda es esa. Entonces, en este caso, por ejemplo, a partir de esa nomenclatura, este t que estamos mostrando acá sería el t de 1 menos alfa, grados de libertad. Porque hacia la izquierda hay ese valor. ¿Ya? Y ojo, es necesario entregar los grados, conocer los grados de libertad y definirlos, porque si no, no sabemos en cuál de las funciones vamos a integrar. Por eso entonces tenemos que conocer esto, ¿ya? Entonces, con esto,
Ya, y pensando que no queremos calcular la probabilidad, como les decía, sino que queremos obtener un intervalo de confianza, podemos hacer este análisis de los datos de los intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, antes habíamos dicho que para obtener el intervalo de confianza de los datos más probables, que está acá arriba, lo que hacíamos era usar la distribución Z. ¿Ya? Pero si no conocemos el sigma, entonces vamos a usar la distribución T. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, decimos, si el promedio, ya directamente, porque siempre que vamos a trabajar con el estimador muestral promedio, se comporta como, aquí dice, se comporta como una distribución T con estos grados de libertad, eso quiere decir, ¿ya? Entonces, con estos grados de libertad que tiene una media mu x y que tiene una varianza s cuadrado de x promedio, que es igual a s cuadrado de x partido por n, o s de x promedio igual a s de x partido por raíz de n, es lo mismo, ¿ya? Sacamos la raíz, entonces se puede obtener el intervalo de confianza. Y para eso lo que hay que hacer es identificar primero el límite de los datos más probables. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si partimos ahora directamente de la distribución T, que sabemos que siempre es x promedio menos mu x, partido por s de x raíz de n, ¿ya? Entonces, el intervalo de confianza de los datos más probables ya estaría dado por este T up y este T low, ¿no es cierto? Que de acuerdo a nuestra notación, ¿ya? Habíamos dicho que el valor de T lo podíamos definir de acuerdo a la probabilidad que está hacia la izquierda y de los grados de libertad. Entonces, este T-up, que está ahí, también sería, si es que pensamos que queremos calcular el intervalo de confianza del beta por ciento de los datos más posibles o probables, y sabemos que existe una relación de esta forma, 1 es igual a beta más alfa, ¿ya? Entonces sabemos que hacia la izquierda de este T-up, la probabilidad que hay, el área bajo la curva, es 1 menos alfa medios. O sea, eso es T de 1 menos alfa medios, grados de libertad. Y esta distribución también es simétrica y también está centrada en cero. ¿Por qué? Porque le estamos restando la media. Se va a quedar centrada en cero. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que este valor que está acá, que corresponde al T low, que sería T de alfa medios, grados de libertad, también se puede escribir como menos T de 1 menos alfa medios grados de libertad. ¿Por qué? Porque es simétrica la distribución. ¿Qué significa simétrica? Que si yo tomo esto, lo parto por la mitad y lo doblo, va a ser igual. Las áreas van a coincidir perfectamente. A medida que me voy alejando de manera igual hacia la izquierda o hacia la derecha, las áreas van a ir coincidiendo. ¿Ya? Entonces, básicamente, el intervalo de confianza de los datos más probables con un beta por ciento, va a ser entonces menos t de 1 menos alfa medio, grados de libertad, menor o igual a t de nu, menor o igual a t de 1 menos alfa medio, grados de libertad. ¿Ya? Que es básicamente lo mismo que z. Entonces, de acá, ¿qué es lo que uno hace? ¿No es cierto? Uno dice, pero es que ese t es x promedio menos mu x partido por s de x raíz de n. Y ahora lo que hacemos, para obtener el intervalo de confianza que queremos, es despejar dejando solamente como en un lado del intervalo la variable poblacional, que en este caso es mu. Porque el resto todo se conoce. Se conoce la desviación estándar muestral y el promedio muestral. Y entonces a partir de eso, si despejamos mu, vamos a llegar finalmente a que mu x pertenece al intervalo comprendido en el x promedio más menos t de 1 menos alfa medio grados de libertad multiplicado por s de x partido por raíz de n. Y este intervalo de confianza predictivo ya no necesita conocer nada poblacional, porque todo lo que está dentro del intervalo de confianza es muestral. El valor de x es muestral, el valor de s de x es muestral, pero claro, como aquí no conocemos nada poblacional, este intervalo de confianza siempre va a ser más grande que el que obtendríamos con z. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo vimos acá, lo voy a poner de nuevo, a medida que vamos disminuyendo el número de datos, esto se va haciendo más ancho. Y al hacerse más ancho, entonces el valor de t para la misma probabilidad se va alejando del mu. O lo que es lo mismo, para un mismo valor de t, la probabilidad va disminuyendo. Ya que era lo que estábamos conversando en esta lámina de acá. ¿Ya? Entonces,
Me devuelvo entonces hasta el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza es el que vamos a utilizar, ¿ya? Y entonces, esto básicamente es el despeje, que acá está representado de manera paso a paso. Y entonces tenemos este intervalo de confianza predictivo para la media, ¿ya? Y entonces con eso trabajaríamos para hacer nuestro análisis de inferencia. Y acá, básicamente lo que van a observar es que, nuevamente, ¿cómo se ve este intervalo de confianza? El intervalo de confianza te dice, queremos saber algo de una población. Esta población queremos conocer su media, pero no sabemos, no somos capaces de ver la población. Pero sí tenemos una muestra. Entonces, con la muestra lo que hacemos es calcular más o menos entre qué valor está la media con un determinado índice de certeza. ¿Ya? Y al hacer eso, lo que decimos es que la media se mueve entre dos valores determinados con un índice de certeza para el número de datos que tenemos, porque también eso influye. Si tengo más datos, es más acotado el intervalo. ¿Ya? Y aquí entonces lo que vamos a ver es que no sabemos el valor de la media poblacional, por lo tanto no sabemos dónde está centrada su PDF, pero sí sabemos, mediante el intervalo de confianza, que se mueve entre dos límites, por lo tanto cualquiera de esas PDFs puede ser la del experimento, ¿ya? Y así entonces se infiere, ¿ya? Eso es súper importante recalcarlo, porque lo que dice esto es que cualquiera de estos valores puede ser la media poblacional, cualquiera, incluso el más chico o incluso el más grande. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? No es que los extremos tienen menos probabilidades de ser la media poblacional. No, todos tienen la misma posibilidad de ser la media poblacional. ¿Ya? Entonces, con base en eso es con lo que se trabaja. Y acá yo les quiero mostrar el mismo ejemplo que antes, ya que este era el ejemplo de la estimación de parámetros para el artículo este del experimento que se supone que entregaba la conductividad térmica del acero. Pero como esto es un ejemplo y como ya vamos a ver después en el Excel cómo se hace, no hay mayor problema, ya, lo que hice acá ya fue irme un poco más allá y, por ejemplo, entregar ya los valores, ya que son los que me interesan. ¿Ya? Pero antes de eso, porque el Excel es un poco irrelevante en este momento, básicamente recordamos que estos datos que están acá se supone que son de un experimento, pero voy a notar, un experimento que entregaría la conductividad térmica del acero. ¿Ya? Ya entonces dice, antes para hacer la inferencia teníamos que conocer la desviación estándar poblacional, pero ahora, con esta nueva metodología, no la necesitamos. ¿Ya? Entonces, no necesitamos la desviación estándar poblacional y básicamente lo que nos vamos a preguntar es que si es que en nuestro experimento el valor de la conductividad térmica del acero que está entregando el experimento se puede comparar con el valor real de la conductividad térmica del acero. Ya que ese se encuentra, el K real se encuentra entre un valor que está entre 41, perdón, entre 42,5 y 43,1. En este caso watt partido por metro Kelvin. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Para hacer este análisis tendríamos que darnos cuenta primero de que la inferencia que tenemos que usar en este caso está relacionada con saber si es que el valor de la conductividad del acero se parece a un valor que nos están dando de referencia. Por lo tanto, tenemos que, como queremos hacer esa comparación con se parece a el valor de referencia, entonces tendríamos que estar pensando en el intervalo de confianza de los valores de mu de los datos más probables. Porque queremos hacer una comparación con se parece a un valor de referencia. O sea, el intervalo de confianza de dos colas, que se llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué lo que haríamos? Sería recordar que el intervalo de confianza de dos colas se calcula como x promedio más menos t de 1 menos alfa medio, grados de libertad por s de x partido por raíz de n. ¿Ya? Y ahí tendríamos el intervalo de confianza. Entonces, si observan, en este intervalo de confianza, yo ya marqué, como les decía, los datos, entonces acá en azul están los datos que se conocen, de que vienen del experimento. Entonces, conocemos la media se conoce, o sea, el promedio muestral, perdón, conocemos el número de datos se conoce, conocemos el SDX, la desviación estándar obtenido con este caso 10 datos, también se conoce. Ahora, eso tiene que ver entonces con todos los datos del experimento. Y ahora nos fijamos en lo que tiene que ver con la herramienta de inferencia que corresponde a la PDF. Y para la PDF necesitamos conocer el valor de la distribución T y para eso necesitamos dos cosas. El índice de certeza, en este caso
95% y con eso podemos sacar el 1 menos alfa medio. Y necesitamos conocer también los grados de libertad, que siempre son para este tipo de análisis n-1. ¿Ya? Entonces, con el 1 menos alfa medio y con el nu, uno calcula el valor de t, que es 2.26. Ya que eso lo vamos a ver en un momento en Excel. Entonces, a partir de esto es que calculamos el intervalo de confianza, que sería 41,92 más menos 2.26 multiplicado por el 0.28, que corresponde a la desviación estándar de x partido por raíz de 10. Y con eso entonces transformamos el s de x en s de x promedio. ¿Ya? Y con eso entonces tenemos nuestro intervalo de confianza. ¿Ya? Y ese intervalo de confianza ahora va a ser un poco distinto al que tenían antes. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar, les voy a compartir el Excel un momento, ¿ya? Para que vean la diferencia respecto a el Z, ¿ya? Pero básicamente, ahora, si observan, en el caso anterior, en el caso cuando estábamos trabajando con Sigma, esta Excel ya lo tienen ustedes, lo pueden ahí manipular después. A lo que necesitamos antes era el Z y ahora lo que vamos a necesitar va a ser el T, valor de T. Y en vez de conocer el valor de sigma, ahora vamos a cambiar esto y de hecho ahora vamos a conocer S. ¿Ya? Y este valor de S ya no es un valor conocido, sino que es un valor a obtener, a calcular a partir de los datos experimentales, que sería en este caso la desviación estándar muestral de los datos experimentales. Tenían acá los datos experimentales obtenidos con n datos, ya con los 10, ¿no es cierto? Y entonces a partir de eso es que calcularíamos igual el s de x partido por raíz de n, ese es el mismo. ¿Ya? Y ahora el intervalo de confianza, como les decía, ahora sería ya no el inverso de la distribución normal, ¿ya? Sino que sería el inverso de la distribución t. ¿Ya? Y el inverso de la distribución t con la probabilidad que sería 1 menos alfa medios, o sea, este valor que está acá arriba, perdón, el 1 menos alfa medio ese, y los grados de libertad. Eso es lo que ahora es nuevo por respecto a lo que en la distribución Z, porque en la distribución Z se ocupa sigma, pero como estamos usando t, necesitamos decirle con cuántos grados de libertad se obtuvo S. ¿Ya? Entonces aquí sería grados de libertad, que sería n menos 1. Y aquí está entonces el intervalo de confianza. ¿Ya? Y entonces este intervalo de confianza, ya que es entre 41,72 y el otro es entre 42,13. Entonces, si observamos nuevamente, vamos a ver que el 41,72 y 42,13 son los rangos en el cual estamos un 95% seguras y seguros de que este es el resultado más representativo de mi experimento, ¿ya? Y por otro lado tenemos que la conductividad del acero está acá arriba. Entonces, ¿qué decimos? Estamos seguros y seguras que esto está en este rango, y este rango no coincide con el rango que debiésemos esperar la conductividad térmica del acero. Por lo tanto, podemos concluir con un 95% de certeza, ¿ya?, que nuestro experimento no entrega la conductividad térmica del acero, ¿ya? Porque básicamente estamos seguras y seguros con un 95% de certeza que mu de K no es el K del acero, ¿ya? ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que recordar de esta inferencia. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es que el promedio, en vez de haber sido 41,9, hubiese sido, por ejemplo, 42? Hubiese pasado lo mismo, hubiese sido 43. Fíjense que en este caso, si hubiese sido 43, hubiese pasado que los intervalos se hubiesen solapado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Y esto es relevante para el análisis, para interpretar lo que está pasando. Entonces, si observan acá, los intervalos se están topando, ¿ya? Existe un solapamiento entre esos valores. Entonces, ¿qué decimos nosotras y nosotros cuando nos enfrentamos a esta situación? Decimos, la conductividad térmica del acero está entre estos dos valores, el azul. Si comparamos estos rangos con respecto al resultado obtenido en nuestro experimento nos estaría diciendo, estaría condicional porque yo manipulé el promedio, ¿ya? Nos estaría diciendo de que el experimento nos estaría diciendo que el intervalo de confianza del valor más probable de la conductividad del acero se encuentra entre 42,8 y 43,2. Ahí está. Entre ese valor está. Cualquiera de esos valores puede ser, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser 42,8, que puede ser 42,9, 43, hasta 43,1.
que coincide con la conductividad térmica del acero, pero a partir del 43,1 ya no coincide, ¿ya? Entonces acá uno podría, de manera errada, pero uno podría estar tentada o tentado a decir, oye, ¿sabéis qué? Pero es que es raro porque por un lado me está diciendo que la conductividad está siendo descrita de manera adecuada por el experimento, pero hay un porcentaje que no. Y eso es así, pero uno, ¿cómo lo debe decir? Básicamente decir, no hay razón para pensar que nuestro experimento no entrega la conductividad térmica del acero, porque podría ser, ¿ya? Como también podría pasar que no. Tengo una mano levantada de, en este caso, profe, desde ahora en adelante trabajaremos solo con la distribución T. Sí, en la ayudantía que les voy a subir hoy por la tarde, ya que no se la subí ayer, hay un ejemplo para comparar qué pasa, o sea, la diferencia entre trabajar con Z y T. Pero Felipe, desde ahora en adelante vamos a trabajar con la distribución T porque no vamos a conocer sigma, ¿ya? Entonces, acuérdese de eso, ¿ya? Y lo interesante, Felipe, y todas y todos, es que la interpretación de los resultados es lo que tenemos que siempre acordarse, ¿ya? Que básicamente, ¿qué pasa cuando no se solapan los intervalos y qué pasa cuando sí? ¿Ya? Y eso, bueno, esa es básicamente la gracia finalmente de esto, ¿ya? Entonces, vuelvo a la PPT, ¿ya? Porque quiero mostrarles los otros intervalos, ya que los otros intervalos se construyen muy similar a lo que habíamos visto antes, ¿ya? Solamente aquí el recordatorio de eso, ¿no es cierto? Que como el intervalo de confianza entrega un rango donde podría estar la media, si es que eso coincide con el valor de referencia, uno no puede decir que es el valor de referencia, sino que uno tiene que decir es que no hay razón para dudar de que no lo sea. Pero, porque los datos experimentales dicen eso, ¿ya? Ojo. Ya, entonces, así como existen estos otros intervalos de confianza de interés que yo les mostraba, ya que llegamos a la clase pasada y que están representados en esta PPT, donde aparecían antes los zetas, ahora van a aparecer los test. ¿Por qué? Porque antes, si se fijaban, el intervalo de confianza de la media poblacional, ¿ya? De la media poblacional, tenía acá, lo voy a agregar con un color que se note que esto es, estamos poniéndolo con el color gris. X promedio menos, fíjense que cuando uno tenía z de 1 menos alfa medios, por sigma x promedio menor o igual a mu x menor o igual a x promedio, más z de 1 menos alfa medios por sigma de x promedio, ese era el que teníamos antes, y ahora lo que hicimos fue transformarlo con la distribución t y cambiarlo entonces el sigma por s. ¿Ya? Y eso entonces aplica para todos los otros intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, cuando teníamos un intervalo de confianza de cota inferior, lo que teníamos era el x promedio menos z de 1 menos alfa. Recuerden que, como estamos ahora, para los intervalos de confianza que tienen un solo lado, entonces la certeza se la cargamos a un solo lado, o la incerteza hacia el otro lado. En cambio, cuando tenemos de dos lados, la incerteza se distribuye en ambos lados de la distribución, por eso es 1 menos alfa medios, y en el caso de un lado es 1 menos alfa, ¿ya? Y esto estaba multiplicado por sigma x promedio, menor o igual a mu x, y ahora hacemos lo mismo, cambiamos el sigma por el s y el z por el t, y se aplica entonces lo mismo. Entonces, estos intervalos de confianza son equivalentes ya a los que se obtuvieron con z, y la única gracia, o sea, y la gran gracia que tienen finalmente, es que de ahora en adelante, y la pregunta que me hacía Felipe, ya por el chat, ¿vamos a trabajar de ahora en adelante solamente con la distribución T? Sí, porque nunca se supone que vamos a conocer sigma. ¿Ya? Entonces, con esta idea en la cabeza, ¿ya? El objetivo mío ahora es mostrarles la aplicación siguiendo esta idea de los dinos y esto que estábamos conversando en la clase pasada, usando el mismo Excel que les había mostrado antes. ¿Ya? Entonces, voy a salirme un momento de acá. ¿Ya? Ustedes ahora deben estar viendo nada, y ahora sí están viendo esto, ya. Entonces, voy a volver a repetir el experimento, pero ahora haciendo las cosas con la información que tenemos, ¿ya? Real. Entonces, voy a partir nuevamente de en este par de ejemplos, hablando de nuevo para el que no lo entendió o la que no lo entendió, lo entienda, y si es que no, lo refuerce, intentando explicar nuevamente qué es lo que queremos hacer con estos dos ejemplos que vienen a continuación, de aplicación de la inferencia con T. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nosotras y nosotros tenemos es una producción de vinos, ¿ya? La cual, aquí dice, está toda la explicación, la cual
hemos sospechado de que tiene un problema en el proceso productivo, ¿ya? Y esto se basa fundamentalmente en que quizás los grados alcohólicos, ¿ya? Los grados Gay-Lussac, que se están, con los cuales estamos produciendo este vino, o sea, con la concentración en volumen del alcohol etílico de este vino, no parece estar, no parece estar en regla o en norma. ¿Qué norma? La norma del número 18.455 del SAC, que fija las normas de producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, que dice que para que esto se llame vino, ¿ya? Los grados GL tienen que estar por sobre 11.5, desde 11.5 en adelante. ¿Ya? Entonces, tomando eso en cuenta, básicamente queremos saber si es que nuestra línea de producción está en norma. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Podríamos estar tentadas y tentados en decir, oh, ok, entonces calculemos la media de la concentración etílica, alcohólica, perdón, de nuestros vinos producidos y calculemos el valor más probable. Ocupamos un intervalo de 2 colas. ¿Ya? Pero la verdad es que no es necesario hacer eso, porque no nos interesa, o sea, la incerteza la vamos a cargar al lugar donde la norma no se cumpliría. ¿Ya? Porque si hacemos este intervalo de confianza de 2 lados, ¿ya? Lo que estaríamos distribuyendo la incerteza por arriba y por abajo, y la verdad es que para que se cumpla la norma, nos dicen que solamente tiene que ser mayor que 11.5. Entonces, no nos interesa acotar por arriba la media poblacional. Entonces, como no nos interesa acotar por arriba la media poblacional, entonces la incerteza la cargamos hacia la cota inferior y de esa manera entonces vamos a calcular un intervalo de confianza de cota inferior. Porque el intervalo de confianza de cota inferior nos va a decir la media poblacional, y aquí está de hecho, aquí omitan el S, el sigma, más fácil entonces. En un momento, el intervalo de confianza de cota, aquí está, de cota inferior, nos va a decir es a lo menos este valor. En el peor de los casos, está acotado por abajo por este valor. ¿Ya? Entonces, como lo que nosotros queremos hacer es evaluar con respecto a este límite inferior, entonces nos va a decir la graduación alcohólica es a lo menos este valor, en el peor de los casos. Y si es que a lo menos ese valor es mayor a 11.5, o sea, si es que el intervalo dice que este límite que está acá, es mayor, por ejemplo, al 11.5, ¿ya? En una escala así en el eje X, entonces es a lo menos un valor que está por sobre la norma, entonces aseguramos que nuestro vino se puede llamar vino respecto a esta normativa de grados alcohólicos. ¿Ya? Y para eso entonces ocupamos nuestra distribución. Pero antes, y esto estaba en las anotaciones de la distribución Z, antes ocupábamos el intervalo de confianza con Z, ¿ya? Porque era lo que conocíamos. Pero resulta que para eso necesitamos evaluar el valor de sigma, el cual no se conoce. Pero sí conocemos el valor de S. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a borrar ese 13, que era la anotación de la clase anterior. Lo que vamos a hacer es que vamos ahora a notar que el intervalo de confianza de cota inferior es igual, solamente análogo, solamente que en vez de tener sigma tiene S, y en vez de tener Z tiene T, de 1 menos alfa, grados de libertad, menor o igual a mu de X. Entonces, este es el límite inferior de mu de X con un beta por ciento de certeza. O sea, es a lo menos este valor, de ahí hacia arriba. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir ahora mi Excel. Entonces vamos a volver al Excel, ¿ya? Donde nuevamente yo les comentaba al principio de la clase que este Excel corresponde al mismo que tenían ustedes, ya que esto ya lo habíamos visto, solamente que ahora vamos a ir anotándolo acá al lado si quieren, la diferencia, los pasos que cambian respecto a la distribución Z con la T. Entonces, vamos a poner acá distribución T, o sea, hacer todo esto con la distribución T. Entonces, el promedio es el mismo, ¿ya? Entonces, idem, vamos a poner mejor más que idem, vamos a ponerle un igual a, porque es lo mismo. Porque en ambos casos, para Z y para T, vamos a calcular el promedio. Pero a diferencia, ¿ya? Ahora ya no vamos a calcular el sigma, ¿ya? Sino que lo que vamos a calcular, vamos a borrarlo, voy a dejar ahí, si quieren,
es el valor de la desviación estándar muestral. ¿Ya? Y entonces la desviación estándar muestral, porque esa es la que conocemos, la vamos a obtener con eso que está ahí. Y claro, es mayor que la distribución el sigma poblacional. ¿Por qué? Tenemos menos información, por lo tanto es más incierto. Nuestro intervalo de confianza va a ser más ancho. ¿Ya? También necesitamos el número de datos. Vamos a contar también, que simplemente lo voy a dejar marcado ahí. ¿Ya? Y ahora tenemos que definir los índices de certeza, que también vamos a decir que son los mismos porque la normativa que nos rige va a ser la misma. Pero a diferencia de la distribución Z, voy a anotar acá para ponerle los títulos también, ya para que no se nos olvide lo que estamos haciendo. Voy a ponerlo acá. Ahora, en vez de ser sigma, ahora es S. Y entonces, aparte del beta y el alfa, también tenemos que darnos los grados de libertad, DOF, ya como el acrónimo en inglés. ¿Y qué va a ser los grados de libertad del n-1? Entonces ahora, en vez de calcular z, vamos a usar la distribución t. Y va a ser de 1 menos alfa, no de 1 menos alfa medio, porque estamos calculando un intervalo de confianza de un lado, coma grados de libertad. Ya, entonces vamos a poner ahora que sería el inverso de la distribución t, ¿ya? Y sería 1 menos alfa, coma grados de libertad. ¿Ya? Entonces, si observan, fíjense que este intervalo de confianza se va a multiplicar por un valor de t, que es 1.72. Y ese valor 1.72 es más grande que el 1.64 con la distribución z. ¿Por qué es eso? Porque cuando usamos información, cuando estamos usando información muestral, tenemos que, vamos a tener que hacer una concesión, vamos a tener que perder cierta resolución. Para el mismo grado de certeza de un 95%, nuestro intervalo de confianza va a ser más grande, porque como tenemos menos información, porque no conocemos el sigma, tenemos que ampliar el intervalo para equivocarnos la misma cantidad de veces, que es un 5% de las veces. ¿Ya? Ahora, en vez del sigma, vamos a usar un S de X promedio, que va a ser el S de X partido por raíz de N, ¿ya? Y con eso entonces vamos a calcular el intervalo de confianza inferior, que va a ser el promedio muestral menos t de 1 menos alfa medios, perdón, t de 1 menos alfa, grados de libertad multiplicado por s de x. ¿Ya? Y ahora el intervalo de confianza antes era 12.09, ¿ya? Inferior, o sea, es a lo más, o sea, perdón, es a lo menos la cota inferior. Dice que estamos produciendo vinos con a lo menos 12,9 grados alcohólicos y ahora es 12,06. ¿Por qué esa pequeña diferencia? Por la incerteza asociada a no conocer sigma. ¿Ya? Entonces, claro, si ponemos acá, vamos a poner para el gráfico 12.06, nada, cambió en nada. Entonces, observamos acá, ¿ya? Que nuestro límite inferior, ya que es 12.06, está por sobre el valor más pequeño que debiésemos utilizar para llamar a esto vino. Entonces, como está por sobre este valor, podemos asegurar que siempre, con un 95% de certeza, que la media poblacional de nuestra producción es mayor al límite inferior. Por lo tanto, podemos decir que nuestro vino cumple con la normativa en lo que respecta a la graduación alcohólica. ¿Ya? Y lo mismo podemos hacer, pero ahora con el ejemplo de los snacks saludables. ¿Ya? Y el ejemplo de los snacks saludables, nuevamente acá está la misma, el mismo ejemplo que yo les mostraba antes, la clase pasada, donde teníamos básicamente que sus compañeras y compañeros trabajaron produciendo unos prototipos de snacks con harina de garbanzo, los cuales en la última parte del proceso tenían que ser secados. Y resulta que la humedad es crítica para poder entonces identificar si es que nuestro producto puede ser almacenado por un determinado tiempo o no, que era lo que conversábamos la clase pasada. Y esa humedad es de un 3%. Eso quiere decir entonces que la humedad crítica es un 3%, lo que implica que nuestra humedad no puede ser mayor a 3%. O sea, la humedad tiene que ser menor a un 3%. ¿Ya? O sea, en el otro caso tenía que ser mayor a un 11.5 grados alcohólicos y en este caso nuestra humedad tiene que ser
a lo más un 3%. Entonces, lo que hacemos es que nos preguntamos ahora, tomando en cuenta que queremos evaluar la humedad de esto y queremos compararlo con un valor, en este caso del superior del 3%, nos vamos a preguntar, ¿cuál es la humedad que tiene el snack? Pero no necesitamos el valor exacto o el límite en el cual está la humedad media poblacional, sino que necesitamos preguntarnos cuál es el valor que a lo más tiene nuestro snack. ¿Ya? ¿Cuál es el valor que tiene el snack a lo más? ¿Ya? Y a lo más implica entonces un intervalo de confianza, pero ahora de cota superior. ¿Ya? Y este intervalo de confianza de cota superior, en el caso de cuando estábamos trabajando con la distribución Z, entonces teníamos esa ecuación, y cuando estamos trabajando con la distribución T, entonces es 1 menos alfa, grados de libertad, que es una coma media rara, y en vez del sigma es un S de X partido por raíz de N. Y sigue siendo lo mismo. Aquí está el intervalo de confianza de la cota superior, que nos va a entregar ahora el valor máximo que tendría la humedad. Y nuevamente, si es que nuestro valor máximo está por debajo del máximo permitido, entonces aseguramos que nuestro producto cumple la normativa. Pero si nuestro valor máximo está por sobre el máximo permitido, no podemos asegurarlo. ¿Ya? Y entonces lo que hacemos es, nuevamente, nos vamos al Excel, donde la diferencia es que en este caso, voy a mostrarles nuevamente el Excel. Con esto estamos terminando. Ya estamos en la parte de aplicación. Básicamente, el Excel que ustedes ven acá es una comparativa de lo que había antes de hacer nuestro experimento, nuestra diferencia con respecto a la distribución T. Entonces ahora yo voy a hacer lo mismo, pero manteniendo el Z para que vean las diferencias. ¿Ya? Entonces el límite superior sigue siendo el mismo. Ahora vamos a poner acá que esto va a ser con la distribución T. Entonces el promedio, voy a anotarlo acá, lo mismo que vamos a ir calculando. Entonces ahora por la distribución T no necesitamos el sigma, sino que el S. Y para calcular el Z, aparte, vamos a poner acá vamos a bajarlo un poquitito. Entonces acá necesitamos los grados de libertad. Y en vez de calcular Z, vamos a calcular T de 1 menos alfa, grados de libertad. ¿Ya? Y en vez del sigma partido por raíz de n, vamos a calcular el S partido por raíz de n. Entonces el promedio es el mismo, porque en ambos casos necesitamos lo mismo, que el centro del intervalo de confianza, o de donde partimos mejor. Y ahora la desviación estándar va a ser la desviación estándar muestral de, en este caso, los 20 datos que tenemos. ¿Ya? Que en este caso es casi igual al otro. El n es lo mismo, porque igual tenemos que contar con los datos para hacer el intervalo de confianza. El índice de certeza va a ser similar, vamos a mantener todo igual. ¿Ya? Y los grados de libertad ahora serían el número de datos menos 1, o sea, hay 19 grados de libertad, y con eso entonces calcularíamos, en vez de z, la distribución t, que entonces sería la probabilidad 1 menos alfa, ¿ya? Y los grados de libertad serían 19. Entonces, nuevamente podemos observar que el valor de t es más grande que el de z porque tenemos más incerteza, o sea, tenemos menos resolución, ¿ya? Porque la distribución es más ancha, la distribución t. Entonces, con eso calcularíamos el S de X raíz de n, S de X partido por raíz del número de datos, y con eso entonces calculamos el intervalo de confianza ahora de cota superior, que sería el promedio más el S de X partido por raíz de n por t. ¿Ya? Y ese valor ya nos indica este número que está acá, que pueden observar nuevamente, vamos a sacar muchos decimales. ¿Ya? Esto vamos a dejarlo ahí. Que si observan existe una pequeña diferencia con respecto al valor con z, y esa pequeña diferencia, ahora nuestro intervalo de confianza está un poco más arriba. ¿Por qué? Porque como no conocemos sigma, entonces tenemos que pasarnos un poco para asegurarnos de que nos equivocamos en el mismo porcentaje de veces, y básicamente, tomándose en cuenta, teniendo eso claro, vamos a llegar a la misma conclusión al final. Si se fijan, esa pequeña modificación básicamente dice lo mismo. ¿Qué dice? Que nuestra humedad máxima nuestra producción tiene a lo más una media poblacional
de 3.006%. Entonces, puesto que este 3.006% es más grande que el 3%, no podemos asegurar que estamos en regla. Lo que no significa que no lo estemos, pero con estos datos no podríamos envasar. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que nuestro producto cumple con esa especificación, ¿ya? Y ahí tendríamos que evaluar nuestro sistema de producción, etc. En cambio, si es que hubiésemos tenido un promedio en vez de 2,9, hubiese sido, por ejemplo, 2,5, ahí diríamos, el intervalo de confianza me indica que el valor de la media de humedad es a lo más 2,53%, por lo tanto, como es menor a este valor máximo que puede tener la humedad, yo sí puedo empaquetar. Esa es como la diferencia. Entonces, recuerden, en un lado, si calculamos un intervalo de confianza y este intervalo de confianza, por ejemplo, de cota superior, la cota superior es más pequeña que el valor máximo que podemos llegar, entonces podemos asegurar con un 95% de certeza en este caso que vamos a cumplir con la norma. Pero en este caso en particular, el valor, la cota superior del intervalo de confianza está por sobre el valor máximo. Entonces, no significa que nuestro producto tenga una humedad mayor, solamente que con los datos que tenemos no podemos asegurar que la humedad es menor. Por lo tanto, no podemos empaquetar, ¿ya? Entonces, con estos dos ejemplos, que ahora se los voy a volver a subir ahora con esta diferencia, que se las voy a destacar para que ustedes puedan después revisarla con calma en casa y vuelvan a repetir los ejemplos, ¿ya? Con estos dos ejemplos, damos por terminada la parte de estimación de parámetros, en este caso con distribución T, ¿ya? Y entonces lo que viene a continuación es que, bueno, es reforzar estos conceptos y para eso, bueno, tienen estos ejemplos que yo les acabo de mostrar, perdón, aquí estoy, estos ejemplos que yo les acabo de mostrar, ¿ya? Y aparte, bueno, la ayudantía que les voy a subir en un ratito más, que esa ayudantía les voy a pedir que la vean cuando tengan tiempo y que les manden las preguntas a los y las ayudantes, ya, al ayudante y a las ayudantes, y ellos se encargarán de responderlas mediante correo y si es que es necesario se juntarán con ustedes, ¿ya? Lo voy a hacer así esta vez porque como el miércoles yo usé la hora de ayudantía, no quiero que ustedes utilicen otro módulo que no corresponde. ¿Ya? Entonces básicamente por eso véanlo cuando puedan, tómenlo como parte de estudio personal y las preguntas entonces háganselas llegar a ellos y a mí. También a mí también me pueden hacer preguntas y si la pregunta yo también la puedo subir luego al aula, ¿ya? Con eso entonces podemos todos ganar y si es que es necesario les puedo ahí, no sé, grabar un video en el caso de ser necesario con una explicación más en detalle, ¿ya? Entonces con esto terminamos la clase de hoy, ¿ya? Les pido que vuelvan a revisar estos ejemplos, ¿ya? Les pido también que revisen los ejemplos que después van a subirse de la ayudantía y entonces nos veríamos nosotros y nosotros el próximo viernes, ¿ya? Les doy las gracias por su atención y nos veremos. Chao, profe, gracias. Adiós. Ah, profe, Chao, chao. Chao y también por el chat. chao, profe. Que estén muy bien. Cuídense.